Hola, soy Paloma Donado, soy pediatra en el Hospital General de Ciudad Real con dedicación sobre todo a la gastroenterología y nutrición pediátrica. En esta ocasión voy a hablar de las diferentes edades, de las diferentes características sobre nutrición en las distintas etapas de la vida. Bueno, aunque la niñez es un proceso largo, no es lo mismo hablar de un niño pequeño, de un lactante, a un niño de 10 años o un adolescente. Es muy importante conocer las características de cada etapa de la niñez con respecto al crecimiento, a las necesidades nutricionales y a variables individuales típicas de la edad y luego típicas de las características de cada niño con respecto al ejercicio, el entorno social y cultural. Muy importante, las costumbres nutricionales adquiridas en la niñez se van a modificar poco en etapas posteriores. Por eso tenemos que estar muy pendientes de las primeras etapas de la vida. En este caso no vamos a hablar de los primeros 2 años, en la etapa de la lactancia, de la introducción de la alimentación complementaria, sino que vamos a ir directamente a los 2, 3 años del niño, que es la etapa preescolar. Hay que decir que después de un periodo de un rápido crecimiento, que son los 2 primeros años, como he comentado, en este caso estamos hablando de una etapa en la que el crecimiento es estable, en la que hay una maduración de los diferentes sistemas. En esta etapa los niños inician el control de sí mismos, es decir, empiezan a ser caprichosos, dejan de ser el bebé en el que nosotros más o menos manejamos a tener sus preferencias, a decir lo que me gusta, lo que no. Es importante, ya desde las primeras etapas y sobre todo ahora que ya empiezan a ser más mayorcitos, el papel de la familia con respecto a la imitación. Ellos imitan lo que estamos nosotros haciendo, entonces es importante que el tiempo que pasan en familia, que de momento va a ser mucho, vean nuestros hábitos de forma saludable. Ya en esta edad empiezan la guardería, la alimentación social en los coles, el snack. Es muy importante incidir en estos snacks, en esta alimentación, sobre todo por lo receptivos que son estos niños. Y es importante también recalcar que esta edad es la edad de los caprichos, es decir, en los que los niños tienen un apetito variable. Van a tener temporadas en las que no quieran comer nada, en lo que les gustaba de pronto no les llama la atención y por tanto la cantidad que ingieren en los diferentes días es variable. Eso hay que respetarlo. Estos niños son muy receptivos a las señales de hambre y saciedad. Es decir, que una vez, según la densidad energética de los alimentos, según el periodo, van a comer más o menos. Por tanto, importante saber que estamos en una etapa que seguramente pasará y hay que respetarla. Es un periodo también en el que debemos retrasar que conozcan lo que son las golosinas, los alimentos procesados. Cuanto más tarde los introduzcamos, más tarde nos lo pedirán o tenemos que explicar su significado. Como es la etapa de rebeldía en niño pequeño, evitar los sobornos y los castigos con respecto a la comida. Una etapa muy parecida es la siguiente, en la que el niño ya es más mayorcito, es la etapa del escolar, 6, 9 años, en los que sigue el crecimiento estable, es decir, un crecimiento que no es tan rápido como el que fue en los primeros años o en la adolescencia, y que las necesidades energéticas va a depender mucho de la actividad del niño. No es lo mismo el niño que no para de moverse, que es un polvorilla, el niño que tiene una actividad más sedentaria. En esta etapa los niños ya tienen habilidades de lectura, de escritura, entonces es el momento ideal de conocer las bases de alimentación saludable, enseñarle lo que son los alimentos, las características, que sepan leer las etiquetas, que se vengan al supermercado, que hagan la cesta de la compra con nosotros y que nos ayuden a participar en la cocina. Deben saber lo que es este tipo de alimentación, pero también que hay una alimentación que no hay que prohibir, es decir, los alimentos procesados tiene que ser excepcional, pero hay que explicar qué significan sin prohibir. Potenciar la comida en familia, cada vez pasan más tiempo fuera, hay muchas actividades, pero intentar que por lo menos una de las comidas la hagan en familia y aprovechemos pues para seguir la imitación que más o menos ya se había iniciado en épocas anteriores y sobre todo pues poder hablar de las cosas familiares. Importante vigilar las raciones. Lo del tema de las raciones es muy importante porque muchas veces hablamos de que los niños comen poco, deberían haber comido más. Las raciones es algo muy individual que va a estar muy influenciado en la actividad física. No voy a entrar cuál es la ración ideal, pero sí que hay
sensación de hambre, de sensación de saciedad, y que cada niño va a tener, va a ser un mundo, es decir, va a tener diferentes reacciones en función de sus características individuales. También empiezan a aparecer los primeros indicios de sobrepeso. Ya aparecían a veces en niños más pequeñitos, pero en esta edad tenemos que estar muy atentos para que el niño empieza a tener algo de sobrepeso, poder actuar lo más rápido posible. Importante, la vida activa. El niño tiene que moverse, pero además tiene que moverse disfrutando. No todos los niños son iguales, todos lo sabemos, los hay más tranquilos, los hay más activos, pero hay que respetar en la actividad física las preferencias del niño. Pero con esas preferencias, intentar que la vida sea una vida activa. Y finalmente, de forma muy general, hablar de la adolescencia, de esa etapa de rebeldía que todos conocemos. Es una etapa en la que en un periodo muy corto de tiempo se produce una aceleración del crecimiento y unos cambios en la composición corporal. Saber que eso no ocurre a la misma edad en todos los niños. Hay niños que se produce antes, niños que se produce después, por tanto las recomendaciones de energía no van a ser las mismas. En esta etapa es en la que ya se produce este cambio tan llamativo, va a ser muy alta la demanda de nutrientes. Y sí quería indagar, quería incidir, perdón, sobre las principales conductas a vigilar. Primero es la distribución no equilibrada de nutrientes. Estamos acostumbrados a que los niños o no desayunen muy rápido, coman también rápido, no les da tiempo, y que fundamentalmente la proporción de nutrientes se produzca en la tarde o en la noche. Entonces hay que intentar respetar las distintas actividades, pero hacer una alimentación equilibrada con respecto a esta distribución. Por otra parte, es frecuente el consumo excesivo de snacks, bebidas azucaradas, ya lo hemos hablado en otras charlas, alimentos procesados, esa comida rápida. Y sobre todo que eso se normaliza, es lo normal. Pues no hay que prohibir, ya lo dije en los niños, pero sí tienen que saber que tiene que ser algo excepcional, en una situación especial, y no lo más frecuente. Volver a incidir en la alimentación en familia, que por lo menos una de las comidas al día, según cada familia, se distribuye a lo largo del día, pero que se pueda hacer en familia y que se compartan los distintos alimentos. En esta edad, cambiando de tema, también se produce el contacto con sustancias tóxicas, vigilarlas, el alcohol, las salidas con amigos, pues vigilar sobre todo este hábito. Por otra parte, la preocupación excesiva por la imagen corporal, con dietas milagros, con exceso de ejercicio, con dietas que adquieren por internet sin ningún tipo de supervisión. Si tienen una preocupación excesiva por su imagen, debemos explicarle, debemos ayudarle, pero siempre con una base fiable. También es frecuente la preocupación por la alimentación sana. La alimentación sana, sobre lo que incidimos los pediatras, es algo muy saludable, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero sin exceso. Hay veces que se convierten en una obsesión el comer sano, las dietas, el ejercicio físico, y todo eso puede llevar a un trastorno de conducta alimentaria que están comenzando muchas veces en edades muy precoces. Por otra parte, igual que está la preocupación excesiva por este tipo de alimentación, está el desinterés, la pereza, el pasotismo. De pronto no nos interesa o nos interesa otro tipo de actividades y va haciendo que limiten progresivamente la actividad física, haciendo una vida cada vez más sedentaria. Vigilar eso, porque siempre bajo sus preferencias debemos potenciar una vida activa. Hasta ahora no he hablado de necesidades de energía, pero sí de cuáles tienen que ser las raciones, de los nutrientes, pero es una etapa muy importante que quiero recalcar que son frecuentes en esta etapa el déficit de algunos nutrientes, como es el calcio, el hierro, el zinc, el déficit de fibra, y muchos niños tienen déficit de frutas, verduras e incluso cereales, con muchas veces secundariamente un déficit de ácido fólico. De forma muy general, hablando de las necesidades calóricas, veis la diferencia que hay entre chicos, chicas y entre distintos individuos. Depende, porque todo va a depender de la actividad física y la situación puberal en la que se encuentre. No es lo mismo solo la edad, como digo, no es lo mismo tener 15 años, sino ver cuál es tu actividad física, tu actividad, tu forma corporal, tu estado puberal, porque según eso vas a tener unas necesidades distintas. Y simplemente recalcar, como he dicho, el déficit de nutrientes que vemos con frecuencia, sobre todo el de lácteos y el déficit de hierro.
Esta es una gráfica tomada de una guía, de la guía Faros, pero recalcar que, por ejemplo, en el caso de los lácteos, un adolescente debería de tomar 3-4 raciones de lácteos al día, teniendo en cuenta que una ración de lácteos en el caso de leche sería aproximadamente un vaso al día. La mayoría o con frecuencia estas ingestas son muy insuficientes. Y nada más, era simplemente unas recomendaciones generales, siempre basadas en una alimentación que, como habéis visto en las otras charlas, sea proporcionada en nutrientes y, como hemos dicho, una alimentación saludable. Muchas gracias.